Quiero decirles algo. Cuando venimos a Cristo y por el Espíritu Santo somos regenerados y el Espíritu Santo nos hace nacer a una vida nueva, Dios nos capacita para obedecerle, para desear las cosas que son buenas delante de Él. Y ahora empezamos a desear cosas que antes no deseábamos, empezamos a deleitarnos en cosas en las que antes no nos deleitábamos y empezamos a dejar de amar tanto algunas cosas que antes nos gustaban. Pero en realidad los cristianos lo único que tenemos es que tenemos esa libertad para cada día decidir si obedecemos o desobedecemos a Dios. Pienso que Sansón estaba desobedeciendo a Dios de la forma más descarada. Pero si pensamos cómo nos comportamos nosotros delante de Dios todos los días, elegimos abiertamente si obedecemos o no a Dios, ¿sí o no? O tú eres un cristiano que obedeces a Dios todo el tiempo, también porque eso puede ser. Si levantas la mano, te agradecería mucho. ¿Obedeces a Dios todos los días porque eres un buen cristiano? ¿No obedeces a Dios todo el tiempo? ¿A poco eliges desobedecer a Dios? ¿A poco descaradamente decides desobedecer a Dios? ¿En serio? ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¿De qué sirve mi ministerio? Todo el tiempo que les he dedicado para enseñarles la palabra de Dios. ¿Y todavía descaradamente decides desobedecer a Dios? Wow. Eso es lo que estaba pasando. Sansón tiene un destino que cumplir. Tú y yo tenemos un destino que cumplir. Hemos sido llamados para ser hijos de Dios y para vivir de acuerdo a su voluntad y para honrarlo y para alabarlo y para servirlo. Y sin embargo, estamos tan cerca de Sansón. Entendiendo quién es, a qué ha sido llamado, dice, no, ahorita no. Y a veces tú y yo decimos, no, ahorita no. Ahorita no. Ahorita no voy a hacer lo que tú quieres, Dios. Ahorita yo voy a hacer lo que yo quiero. Voy a pensar lo que yo quiero, voy a desear lo que yo quiero y voy a buscar lo que yo quiero y voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sí o no? O ya estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con nosotros. El plan de Dios se cumple en los que lo conocen como Sansón y sus padres y del mismo modo en los que no lo conocen como los filisteos. Puede ser que haya algún ateo por ahí que diga, bueno, yo ni conozco a Dios ni nada. Bueno, quiero decirte tú, persona atea, quien quiera que seas tú, que aunque tú no quieras, el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Tienes un destino que cumplir aunque no quieras reconocerlo. Qué precioso es ser cristiano y por lo menos en nuestra debilidad y en nuestro quebranto y en nuestra rebelión en contra de Dios. Podemos reconocer que estamos en rebelión en contra de Dios. Podemos reconocer que estamos rotos y que odiamos hacer la voluntad de Dios y que amamos hacer nuestra voluntad y nos arrepentimos de esa continua falla en obedecer a Dios, en amar a Dios, en amar a los que Dios ama. Por lo menos tenemos esa preciosa bendición de reconocer quiénes somos y de venir a Dios en arrepentimiento y de encontrar en Dios que Dios quiere perdonarnos todavía hoy. La pregunta de hoy es, ¿cómo quieres que Dios cumpla su plan en tu vida? ¿Y cómo quieres que el Señor haga su voluntad en tu vida? ¿En obediencia, sometimiento, humillación al Señor o en rebelión y en pleito con Dios? Él va a hacer su voluntad en ti, te va a usar para sus propósitos aunque no quieras. El destino que Él tiene para ti es inevitable. Pero esta mañana Él nos da la oportunidad de que digamos, quiero obedecerte, quiero hacerlo de acuerdo en tus términos. Gloria a la palabra del Señor, nos alegramos tanto de poder
apartar esta hora, ¿no? En cada domingo para juntos venir, reflexionar en la palabra, orar juntos, acompañarnos. Necesitamos tanto acompañarnos unos a otros, de verdad. Necesitamos animarnos unos a otros en nuestro caminar con el Señor. Y bueno, vamos a venir a la exhortación de la palabra, como está hoy en el capítulo 15 del libro de Jueces. Seguimos con esta serie de sermones, líderes, tragedia y gracia. Y vamos entonces a leer este texto, el capítulo 15 del libro de Jueces. Y dice así: pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él. Pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo: yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó: esta vez sí que no respondo por el daño que les cause a los filisteos. Así que fue y cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas, y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie junto con los viñedos y olivares. Cuando los filisteos preguntaron: ¿quién hizo esto?, les dijeron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón les dijo: puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etam. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lejí. Los hombres de Judá preguntaron: ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, le respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etam y le dijeron a Sansón: ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Ellos le dijeron: hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos. Solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1,000 hombres. Entonces dijo Sansón: con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1,000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lejí. Como tenía mucha sed, clamó al Señor: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy a morir de sed ahora y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lejí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró fuerzas y se reanimó. Por eso al manantial que todavía hoy está en Lejí se le llamó Enacoré. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos. Esta es la palabra del Señor. No hay otro personaje tan trágico, yo creo que en la Biblia, como este hombre, como Sansón. No hay un héroe tan trágico tal vez en la Biblia como Sansón. Su historia está llena de aventuras, está llena de excesos en todos los sentidos. No hay un héroe más equipado que Sansón para alcanzar o para lograr lo que Dios le había mandado como Sansón. Y sin embargo no hay otro personaje que muestre un carácter más volátil, más inestable que Sansón. En una época en que ser un héroe está fuera de moda, vamos a hablar hoy de este héroe porque está considerado un héroe, pero está fuera de moda ser héroe, ¿están de acuerdo? No vivimos en un tiempo en el que se promueve lo heroico, no estamos viviendo en un tiempo en el que se promueve el sacrificio, la disciplina, el vivir para otros. Al contrario, vivimos en un tiempo en el que se promueve la autocomplacencia, se promueve el hacer nuestra voluntad por encima del bien de los demás,
No se busca el bien de la colectividad, sino se busca el bien personal. Me acuerdo cuando murió hace, ¿qué? 23 años, la princesa Diana, en agosto 31 del 97, sí, 23 años. Me acuerdo que 5 días después murió la Madre Teresa de Calcuta. Y me acuerdo del debate que había, ¿no? Entre por qué la Madre Teresa o sea, esta comparación de personalidades y por qué la princesa Diana era más popular que la Madre Teresa. Y todo el mundo decía, bueno, es que la princesa Diana representa la belleza, la riqueza, la libertad de hacer lo que nosotros queremos, ser quienes nosotros queremos. Y la Madre Teresa, aunque es una mujer muy respetada, pero no representa esas aspiraciones de nuestra cultura occidental de belleza, riqueza, libertad, sino la Madre Teresa representa pues una persona que da su vida por otros, que trabaja para otros, pero que no le importa su belleza, que no le importa su posición. Y entonces hubo ese debate, ¿no? Y pensando en esto, realmente los héroes están pasados de moda, ¿no? En nuestra sociedad, pero vamos a hablar hoy acerca de este héroe que llegó a lograr hacer muchas cosas heroicas, pero en el estricto sentido de heroísmo podemos decir que Sansón es el peor héroe. De hecho, así le titulé hoy al sermón de hoy, el peor héroe, pero también está el otro, ya saben, el título opcional, el misterio de la gracia. ¿El peor héroe o el misterio de la gracia? Ustedes pónganle al sermón como ustedes quieran. ¿El peor héroe o el misterio de la gracia? Si no les gusta ninguno de los dos, pues búsquenle otro título. Pero héroe, dice el diccionario, es una persona venerada para realizar proezas con una gran valentía. Persona ilustre y célebre por sus grandes hechos. Todos los héroes de la historia han tenido que pasar por dificultades, todos los héroes de la historia son personas trágicas que han tenido que luchar mucho, pero la idea de un héroe no es solamente que haya sufrido mucho para lograr algo. Si tú sufres mucho para lograr algo que solo te beneficia a ti, no eres un héroe. La característica de un héroe es que tiene que lograr algo y ser valiente a favor de otros. Ahí está esta idea. Y vamos a hablar entonces de Sansón en 3 sentidos, con 3 ideas. Vamos a hablar de un destino inevitable, de una personalidad incontrolable, un destino inevitable, una personalidad incontrolable y una gracia. Una gracia, ¿cómo le puse al final? Ahí está. ¿Una gracia qué? Incomprensible. Es que tuve tanto, o sea, esta palabra incomprensible al final fue mi única opción después de tantas cosas. Increíble, incomprensible, bueno, un destino inevitable, una personalidad incontrolable y una gracia increíble. De eso vamos a hablar hoy. Vamos entonces a hablar de cómo empieza este texto. Fíjense, empieza y estamos en medio del capítulo, estamos en capítulo 15, pero tenemos que utilizar capítulo 14 y un poquito del capítulo 16 para comprender qué está pasando aquí. Aquí empezamos diciendo, pasado algún tiempo durante la cosecha del trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Ya nos adelantamos del mensaje de la semana pasada, donde hablamos acerca de que simplemente se quedó la promesa de que los padres de Sansón iban a tener a este bebé. El ángel vino y les hizo la promesa, las buenas noticias, van a tener un bebé y hasta ahí nos quedamos. Pero si vamos al capítulo 14, vamos a entender un poquito más cómo es que ya durante la cosecha del trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. ¿Qué pasó aquí? Vemos en el capítulo 14, en el primer versículo, Jueces capítulo 14, versículo 1, dice: Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Fíjense una cosa interesante, Sansón descendió a Timnat. Timnat era una ciudad que estaba en el territorio de los israelitas. Timnat no era una ciudad de los filisteos. Entonces quiere decir que había una mujer filistea en el territorio de los israelitas. No tuvo que ir Sansón a buscarla al territorio de los filisteos. Eso me llamó la atención en este estudio, que la encontró en el territorio israelita. Y dicen los expertos que era una época, fíjense, en la que los israelitas no habían clamado a Dios para que los rescatara de los filisteos, como había ocurrido con los madianitas y con otras personas. No habían clamado al Señor para que los rescatara todavía. Estaban bajo el gobierno de los filisteos, pero no habían clamado todavía. Dicen los expertos, los comentaristas, que esto era
punto quizá más peligroso para los israelitas, porque estaban acomodándose ya a vivir junto con los filisteos, de tal manera que una mujer filistea estaba en Timnat y ahí estaban conviviendo los filisteos y los israelitas. Y vamos a ver más adelante cómo realmente ya había una aceptación de que los filisteos ya estaban gobernando sobre el pueblo de Israel y ya estaban acomodándose las cosas, de tal manera que fíjense lo que pasa aquí. Sansón entonces descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Y sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Faltó solamente que pusieran: porque Sansón y sus padres sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Sansón sabía que los filisteos eran los enemigos de los israelitas y aún así quiso casarse con una mujer que pertenecía a ese pueblo. Lo único que quería era casarse con ella porque le había gustado, y además se opone a sus padres, contradiciendo la palabra de Dios, contradiciendo las tradiciones aún de ese tiempo. En ese tiempo ningún hijo le decía a su papá con quién se quería casar. En ese tiempo nadie llegaba y le decía: me gustó fulanita, me gustó sutanito, vamos a pedir a esta muchacha. No, en ese tiempo nadie decía eso. Los padres escogían con quién te ibas a casar. Entonces Sansón no solamente está casándose, está deseando casarse con una mujer que es parte del pueblo que está oprimiendo a los israelitas, sino también está comportándose con sus padres de esta manera. ¿Se imaginan la decepción de Manoa y de su esposa, que han esperado tanto a este hijo, que crece y se hace un hijo rebelde, un hijo? ¡Qué decepción! Tanto que estuvimos esperando a este hijo, tanto que queríamos tener a este hijo, tanto que luchamos por tener a este hijo. Y resultó que es un rebelde. Y resultó que no nos respeta. Ni respeta a Dios, ni respeta su llamado. En Jueces 13:5 leímos la semana pasada: el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¿Sansón sabía cuál era su destino? ¿Habrá sabido cuál era su destino? ¿Sí sabía? ¿Le habrán contado sus padres del anunciamiento, de este anuncio y de este destino de que él iba a empezar a liberar a su pueblo del poder de los filisteos? ¿Habrá sabido todo esto? Sí. Y sin embargo vemos que él quiere hacer su voluntad, que él contradice la palabra de sus padres, su propio destino, y sin embargo vemos que hay un destino inevitable que se tiene que cumplir. Fíjense, ahí en el capítulo 14, pero en el verso 5 en adelante, capítulo 14 de Jueces, pero verso 5 dice: así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar al león muerto, y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Entonces, no solamente es un rebelde con sus padres, no solamente se quiere casar con una mujer que pertenece al pueblo enemigo de Dios, sino que también mata al león cuando están en camino para ir a pedir esta mujer con los filisteos. Y después vuelve a pasar un tiempo después, y después de hablar con la mujer, regresa con sus padres, vuelve a pasar por donde está el león y encuentra que hay un panal de miel ahí. Y no solamente toca el cadáver del león, que estaba prohibido porque era un nazareo, no debía tocar ninguna cosa inmunda, no debería de tocar el cadáver de nadie.
Y no solamente toca el cadáver del león, sino que además hay comida en el cadáver del león, está la miel y agarra de la miel. Entonces toca el cadáver, toca algo inmundo y come algo inmundo. Y en lugar de regresarse al templo para hacer el ritual de purificación, al tabernáculo, no había templo, pero al tabernáculo, en lugar de regresar para pedir perdón, para purificarse como un nazareo debía haberlo hecho, le urge que ir a ver a la novia. Le urge. Fíjense, hasta ahora entonces los filisteos no saben que Sansón es el elegido de Dios para empezar a destruir su poder. O sea, no saben cuál es el destino de Sansón. Sansón, conociendo su destino, hace todo lo contrario a lo que Dios le ha dicho, quién es él y lo que debe hacer. Y dice en el versículo 10, allí Sansón, entonces cuando llegó al pueblo de su esposa, ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes para casarse. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Entonces, así como el pollo tuvo, no 30, pero tuvo 15 o 10 best men en su boda, tenía 30. Sí te ganó pollo, Sansón. O sea, 30 compañeros para que lo acompañen y celebren con él y festejen y hagan, o sea, para que parranden esos días. 30 para eso. Permítanme proponerles una adivinanza, les dijo Sansón a estos 30. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Pero si no me la dan, serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Dinos tu adivinanza, les respondieron, que te estamos escuchando. Entonces les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. En ese tiempo, también los expertos dicen que era muy común que cuando había fiestas, cuando había bodas, cuando se reunían las personas, un juego era hacer adivinanzas. Es una costumbre. Entonces, para entretenerse esos 7 días, aparte de emborracharse, de comer mucho, también se hacían adivinanzas. Dice, pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Al 4.º día le dijeron a la esposa de Sansón, seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. De lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? O sea, la idea es esta. Ustedes se quieren aprovechar de nosotros. O sea, tú ya sabías que nos iba a dar esta adivinanza, porque qué casualidad que nos invitan, y a 30 además, nos invitan a su boda, muchas gracias, y luego nos preparan esta trampa para robarnos. Prácticamente ustedes están pasándose de listos con nosotros, es lo que están diciendo. Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo, me odias, en realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo, y aquí está lo que decía Frida Kahlo, ¿verdad? Que en cojera de perro y lágrima de mujer, ¿qué dice Anita? No has de creer. Así decía Frida Kahlo, pero eso es lo que está haciendo la novia, está diciéndole no me amas, no me quieres, está chantajeándolo. Y dice, le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución, ni siquiera se la he dado a mis padres, dice él, porque habría de dártela a ti. Pero ella le lloró, ¿cuántos? Los 7 días. ¿Quién aguanta una mujer llorando 7 días? A ver, dígame. El héroe, ¿dónde está el héroe? No hay héroe. O sea, ¿quién aguanta? Por lo menos hubiera aguantado 7 días oyendo. No, ni aguantó eso. No aguantó. Dice, 7 días que duró el banquete estuvo llorando hasta que al fin el 7.º día Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez ella fue y les reveló la solución a los de su pueblo. Dice en el versículo 18, antes de la puesta del sol del 7.º día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón les respondió, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi adivinanza. Es una forma poética de hablar de Sansón. Vamos a ver después. Le gustaba hacer poesía a Sansón. Vamos a ver un poquito más adelante. Que le gustaba hacer estos juegos de palabras. Entonces, la verdad es que se aprovecharon de mi novia y no hubieran resuelto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este descendió a Ascalón, que era otra ciudad filistea, y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias, les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Fíjense una cosa, el destino de Sansón se empezaba a cumplir. Dios utilizó su necedad para iniciar una mala relación entre los filisteos y Sansón. Dios le había dado a Sansón la fuerza para derrotar a los enemigos de su pueblo, pero Sansón había querido, fíjense,
realmente casarse con una filistea pues era congraciarse con los filisteos, era aceptar que ellos los dominaban a los israelitas, y hacer una alianza con una filistea pues era en cierto sentido tener hasta ciertos privilegios, porque estoy emparentado con los que están en el poder, estoy emparentado con los que nos tienen sometidos. Entonces Sansón era oportunista, arribista, trepador social, y además pues le gustaba a la muchacha. Es decir, lo que quiero que veamos es cómo Sansón está haciendo todo lo contrario de Dios, y sin embargo el destino que tiene que cumplir Sansón se va a cumplir, quieran o no. Aquí necesitamos detenernos y pensar cómo Dios ha decidido cumplir sus planes de salvación por medio de personas como Sansón, rotas, necias, iracundas y desobedientes como Sansón. Solo como Sansón. Solo como Sansón, ¿están de acuerdo? Personas rotas, necias, iracundas y desobedientes como Sansón. Solo como Sansón. En nuestra tradición presbiteriana y reformada creemos que Dios es soberano y que su plan se cumple por medio de causas secundarias. Creemos que Dios cumple siempre sus planes, que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros y que ese plan siempre se va a cumplir con nosotros, en contra de nosotros, a pesar de nosotros. La Confesión de Fe de Westminster dice esto: aunque con respecto a la presciencia, es decir, lo que Dios conoce de antemano, y el decreto de Dios, quien es la primera, dice, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Inmutable e infaliblemente. Todas las cosas van a suceder inmutable e infaliblemente. ¿Estás listo? Tienes que pensar, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que pensar, tiene todo que ver contigo y conmigo. Porque realmente solamente tenemos la opción de cómo respondemos. Sí tenemos libertad para responder, ¿eh? De eso quiero decirles que sí hay libertad para responder. Aunque las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, sin embargo, por la misma providencia, es decir, por la forma en la que Dios administra la creación, las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, es decir, a la misma naturaleza de los seres humanos, de cómo somos los seres humanos. Por ejemplo, sea de forma necesaria, libre o contingentemente. Entonces, Víctor Cruz tiene un destino. De forma necesaria nací de Graciela y de Fernando. No es un accidente, no fue un accidente. Así tenían que ser, de una manera necesaria, y se cumple mi destino. Pero también hay cosas que se cumplen de una manera libre, es decir, Víctor Cruz toma decisiones buenas y malas. Hago mi elección. Dios nos da esa libertad. Hay personas que no les gusta que hablemos de la libertad, del libre albedrío, porque dicen, no, eso no existe, somos pecadores y estamos condenados a hacer lo malo. Fíjense una cosa, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, dice, en el capítulo 3, verso 4, de hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Es decir, Pablo dice, aún los que no conocen a Dios, los que no tienen la ley de Dios, por la naturaleza misma que tienen, porque fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, y esa ley que está escrita en sus corazones, a veces le hacen caso a esa ley y a veces no. Es decir, aún los paganos, aún los que no conocen a Dios pueden hacer obras buenas, ¿sí o no? Buenas moralmente, no estamos hablando buenas salvíficamente, no estamos hablando de que tenemos la libertad para elegir la salvación por nuestra propia capacidad. Estamos hablando de elecciones morales. ¿Los que no conocen a Dios pueden hacer buenas elecciones morales? ¿Pueden hacer buenos actos morales? Sí, ¿son buenos? Sí, son buenos. ¿Están de acuerdo a la ley de Dios? Sí. Y también pueden elegir hacer lo malo y en contradicción, en contraposición de lo que está en la ley en sus corazones. Sí, también. Entonces, fíjense una cosa, algo interesante. Sansón tiene un destino que cumplir. Y Sansón lo puede cumplir obedeciendo a Dios, humillándose ante su Dios, siguiendo
la ley de su Dios, obedeciendo a sus padres, cumpliendo con su identidad de ser un nazareo, no comiendo lo inmundo, no tocando lo inmundo, no juntándose con una mujer que es enemiga de su pueblo, en un yugo desigual. Puede hacerlo en obediencia o puede hacerlo en rebeldía, en necedad, contraviniendo a Dios. Quiero decirles algo. Cuando venimos a Cristo y por el Espíritu Santo somos regenerados y el Espíritu Santo nos hace nacer a una vida nueva, Dios nos capacita para obedecerle, para desear las cosas que son buenas delante de Él. Y ahora empezamos a desear cosas que antes no deseábamos, empezamos a deleitarnos en cosas en las que antes no nos deleitábamos y empezamos a dejar de amar tanto algunas cosas que antes nos gustaban. Pero en realidad los cristianos lo único que tenemos es que tenemos esa libertad para cada día decidir si obedecemos o desobedecemos a Dios. Pienso que Sansón estaba desobedeciendo a Dios de la forma más descarada. Pero si pensamos cómo nos comportamos nosotros delante de Dios todos los días, elegimos abiertamente si obedecemos o no a Dios. ¿Sí o no? O tú eres un cristiano que obedeces a Dios todo el tiempo. También porque eso puede ser. Si levantas la mano, te agradecería mucho. ¿Obedeces a Dios todos los días porque eres un buen cristiano? ¿No obedeces a Dios todo el tiempo? ¿A poco eliges desobedecer a Dios? ¿A poco descaradamente decides desobedecer a Dios? ¿En serio? Qué decepción. Qué decepción. ¿De qué sirve mi ministerio? Todo el tiempo que les he dedicado para enseñarles la palabra de Dios. ¿Y todavía descaradamente decides desobedecer a Dios? Wow. Eso es lo que estaba pasando. Sansón tiene un destino que cumplir. Tú y yo tenemos un destino que cumplir. Hemos sido llamados para ser hijos de Dios y para vivir de acuerdo a su voluntad y para honrarlo y para alabarlo y para servirlo. Y sin embargo, estamos tan cerca de Sansón. Entendiendo quién es, a qué ha sido llamado, dice, no, ahorita no. Y a veces tú y yo decimos, no, ahorita no. Ahorita no. Ahorita no voy a hacer lo que tú quieres, Dios. Ahorita yo voy a hacer lo que yo quiero. Voy a pensar lo que yo quiero, voy a desear lo que yo quiero y voy a buscar lo que yo quiero y voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sí o no? Hoy ya estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con nosotros. El plan de Dios se cumple en los que lo conocen como Sansón y sus padres y del mismo modo en los que no lo conocen como los filisteos. Puede ser que haya algún ateo por ahí que diga, bueno, yo ni conozco a Dios ni nada. Bueno, quiero decirte tú, persona atea, quien quiera que seas tú, que aunque tú no quieras, el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Tienes un destino que cumplir aunque no quieras reconocerlo. Qué precioso es ser cristiano y por lo menos en nuestra debilidad y en nuestro quebranto y en nuestra rebelión en contra de Dios. Podemos reconocer que estamos en rebelión en contra de Dios. Podemos reconocer que estamos rotos y que odiamos hacer la voluntad de Dios y que amamos hacer nuestra voluntad y nos arrepentimos de esa continua falla en obedecer a Dios, en amar a Dios, en amar a los que Dios ama. Por lo menos tenemos esa preciosa bendición de reconocer quiénes somos y de venir a Dios en arrepentimiento y de encontrar en Dios que Dios quiere perdonarnos todavía hoy. La pregunta de hoy es, ¿cómo quieres que Dios cumpla su plan en tu vida? ¿Y cómo quieres que el Señor haga su voluntad en tu vida? ¿En obediencia, sometimiento, humillación al Señor o en rebelión y en pleito con Dios? Él va a hacer su voluntad en ti y te va a usar para sus propósitos aunque no quieras. El destino que Él tiene para ti es inevitable. Pero esta mañana Él nos da la oportunidad de que digamos, quiero obedecerte, quiero hacerlo de acuerdo en tus términos. Me arrepiento de no hacerlo en tus términos. Hoy es una mañana en la que tenemos esta opción delante de nosotros. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que Dios cumpla su plan en tu vida? ¿En desobediencia o en obediencia? Sansón fue usado para el plan que Dios tenía.
de una forma desobediente. Vamos entonces a número 2, una personalidad incontrolable. Entonces ya vimos un destino inevitable, una personalidad incontrolable. Luego dice, entonces en el capítulo 15, versículo 19, el final del 19 dice, luego enfurecido regresó a la casa de su padre. Perdón, está en el versículo 14, en el capítulo 14. Enfurecido regresó a la casa de su padre después de que les dio las prendas estas que les habían, que le tenía que dar a estos 30 varones. Regresó enfurecido a la casa de su padre. Y entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que lo habían acompañado en su boda. Entonces, después de pagar la apuesta de la adivinanza, Sansón regresó a la casa de su padre. Enfurecido, dejó plantada a su novia, quien se casó con otro. Es que han de haber dicho, pues ya estamos centrados mucho en gastos, ¿no? Ya tenemos aquí 7 días de pachanga, estamos con la comida. ¿Por qué no hacemos una boda? Porque, o sea, ya de una vez, aquí está mi hija, vamos a casarla de una vez con alguien, ya tenemos todo preparado. Y se la dieron a uno de los compañeros que habían estado ahí con Sansón, le dieron a la novia. Pero viene lo más salvaje de la historia, donde vemos a Sansón totalmente fuera de control. O sea, si no estaba fuera de control, comiendo, tocando al león, comiendo de león, haciendo todas estas locuras, matando gente para traerles, para pagar su apuesta, dice, pasado algún tiempo, entonces, ahora sí venimos al capítulo 15, versículo 1. Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito, un regalo, y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, con permiso, dijo él, pero el padre de ella, ¿qué dijo? ¿Qué? Yo estaba seguro de que la odiabas, ya se la di a tu amigo. Pero mira, tengo una hijita más guapa. Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón regresa con un regalo para su novia. Quiere retomar la relación, pero la novia ya está con otro. Y Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por el daño que les causé a los filisteos. O sea, yo quiero a esa mujer, ya me peleé con mis papás, no les hice caso, yo la quiero, es para mí. No, ya se la dimos a otro. Ahora van a ver. El berrinche de Sansón. Así que fue y cazó entonces 300 zorras, ahí también los expertos dicen que no son zorras, que son chacales, lo que sea, animales con colas largas, y les ató la cola con cola en parejas, y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a los zorros por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie junto con los viñedos y olivares. Tradicionalmente en las culturas del Medio Oriente, y hasta dicen también los expertos que los griegos tenían estas historias en las que alguien quemaba las cosechas de los pueblos enemigos y se consideraba como el peor insulto, o sea, una declaración de guerra, incendiar las cosechas de algún pueblo. Eso era el peor insulto. Y dice, cuando los filisteos preguntaron ¿quién hizo esto?, les dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etam. Furioso, con toda su fuerza, manda a quemar, hace que se quemen todas las cosechas de los filisteos, y luego ya se pelea directamente con los filisteos, que quemaron a su prometida, que no fue su esposa, la quemaron a ella y a su padre, y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Estaba furioso. Después de la masacre, ¿a dónde se fue? Fíjate, ya no se fue a casa de sus padres, como nos indican los versículos anteriores. Ahora, ¿a dónde se fue? A una cueva. Es decir, estoy tan enojado, Dios, o sea, la vida no me ha tratado como yo pienso que debe tratarme la vida. Yo quería a esa mujer, me peleé con mis papás, hice todo lo que no debía haber hecho por esa mujer. Yo la amaba, se la dieron a otro y ahora está muerta. Nunca la voy a tener. ¡Wow! Imagínate eso. Que nunca tengas lo que más quieres en la vida. Que nunca tengas lo que más quieres en la vida. Qué desilusión no tener lo que más quieres en la vida.
Yo quiero tener un muy buen matrimonio. Yo quiero que mi esposa me haga feliz. Y ese es mi meta en la vida, es lo que me amarga todos los días, que mi esposa, que mi esposo no hace lo que yo quiero, y eso me tiene enojado y me tiene frustrado todos los días, y ya todos los días le pido a Dios que por favor ya cambie a esa mujer, ya cambie a ese hombre, y todos los días le estoy pidiendo eso. ¿Soy piadoso? No estoy orando por mi esposa, por mi esposo. Todos los días quiero eso. ¿Qué es lo que más quieres en la vida? Lo que más quería Sansón en la vida no lo tuvo. Yo lo que más quiero en la vida es un hijo. Yo quiero un hijo. Eso es lo que me va a hacer feliz. Cuando tenga un hijo en mis brazos y lo cargue y esté llorando toda la noche y tenga que comprar pañales carísimos y tenga que estar a las 2 de la mañana llevándolo al doctor porque tiene fiebre. A eso quiero. Quiero ser feliz así. Que se vomite en las sábanas, que tenga que cambiar sábanas a las 2 de la mañana. Yo quiero esa felicidad, la quiero. Maldita sea, ¿por qué no tengo un hijo que se vomite a las 2 de la mañana? Yo quiero eso, quiero ser muy feliz así. Yo quiero ser muy feliz con hijos que me obedezcan, que sean buenos cristianos, que crezcan y que amen al Señor y que sirvan al Señor, y que mi hijo sea el pastor después de mí y que mi hija se case con otro pastor. Y yo quiero eso, eso es lo que me va a hacer feliz. Y si no lo tengo, ¿a quién voy a maldecir? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a matar? Del coraje. Eso es lo que hace Sansón. Hay que matar a alguien. Hay que matar a alguien. Ese espíritu asesino que tenemos todos los seres humanos caídos lo dice, lo describe Jesús en Mateo, ¿no? Cuando habla del asesinato, dice, no tienes que matar. Tu ira es como, realmente lo que quieres cuando estás muy enojado es matar a alguien, que alguien te lo pague. ¿Qué es lo que más quieres en la vida? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más deseas? Quiero tener ese trabajo donde me sienta seguro, donde no sienta que me van a correr cada año. Quiero tener ese trabajo donde pueda crecer y retirarme con una super pensión y que tenga un paquete de beneficios económicos cada año. Y quiero conseguir ese trabajo. ¿Cuándo voy a tener ese trabajo donde me sienta seguro, donde tenga un futuro estable, seguro? Hasta el día que me muera voy a tener una buena economía. Quiero tener salud, quiero estar saludable, es lo que más quiero en la vida. Estar saludable es lo que más quiero en la vida. Y te enfermas, estás enojado y estás frustrado y quieres que alguien pague. Si no tienes una esposa que te haga feliz, un esposo que te haga feliz, unos hijos que te hagan feliz, unos padres que te hagan feliz, un gobierno que te haga feliz, un pastor que te haga feliz, una iglesia que te haga feliz, un hijo que, o sea, todo. Si no tengo eso, alguien va a pagar por eso. Alguien va a pagar por eso. Sansón estaba furioso. Y pagaron, y después se fue a una cueva, dijo, ya, o sea, no aguanto a nadie. Así estaba. No hay veces que no te aguantas ni tú solo. ¿Qué dices? Oye, vamos a invitar. No invites a nadie. Oye, no, tampoco. Vamos a orar. No, yo no quiero orar. Oye, vamos. No quiero nada. Déjame en paz. Ya déjenme. No quiero nada. Me caen gordos todos. Salgo a la calle y la primera persona que veo digo, me cae gorda esa persona. Ya. Esa actitud de merezco algo mejor, ¿no la tenemos todos? Merezco algo mejor. Merezco algo mejor. Sansón estaba desilusionado totalmente, estaba furioso, estaba fuera de control porque no tuvo lo que más quería. A esa mujer filistea no la pudo tener. Dios hizo que no la pudiera tener. Y está cumpliendo su plan Dios en él, para que cumpla el destino que tiene que cumplir. Se fue entonces a la peña de Etam. La persona de Sansón nos permite ver otra dimensión de la naturaleza humana caída. No importa cuánta fuerza tengas como él, a cuántos hombres puedas matar, a cuántos hombres puedas vencer, cuán inteligente seas, cuán hermoso o hermosa seas, ni cuánto dinero tengas. La miseria espiritual de nuestra rebelión no deja de atormentarnos si así Dios lo quiere. Realmente todo esto, esta amargura en la vida de Sansón, Dios se la está permitiendo tener porque Dios quiere algo más de Sansón. Pero también hemos dicho que también Dios le concede a muchas personas que tengan lo que quieren. ¿Están de acuerdo?
Lo hemos dicho aquí. Esas personas que escribe el salmista están gordos, se les salen los ojos de gordura, dice, y tienen todo y no se preocupan de nada y dejan a sus hijos con herencia y todo y les va muy bien y no tienen ningún problema en ningún día de su vida. No se preocupan de nada. Hay personas a las que Dios les ha concedido todo lo que quieren en esta vida. Y eso es su perdición. No sé, ¿quién dijo esto? Jonathan Edwards. A ver, los expertos en teología puritana que me digan esto. Dice, esta tierra es el único infierno que un cristiano tendrá que sufrir. Y esta tierra es el único paraíso que un no creyente podrá disfrutar. Esa es la idea. Entonces, si Dios quiere que lo busquemos, si Dios quiere que lo conozcamos, tendrá que rompernos, tendrá que quebrarnos, tendrá que llevarnos a la desesperación, como va a llevar a Sansón. Sí. ¿Se va a cumplir ese propósito? ¿No? Se va a cumplir, aunque nosotros no queramos. Entonces Dios dejó que Sansón llegara hasta esta amargura, hasta esta soledad, hasta esta furia, esta rabia incontenida, está fuera de control. Sansón se va descontrolando paso a paso, si vemos el texto desde el 14, el 15 y luego 16. Dice, primero lo vemos matar a un león, lo cual no estaba mal, pero su fuerza lo hizo ser arrogante. Y cuando pasó por donde estaba el león muerto, decidió que podía tocar el cadáver y seguir bien. No temió romper con su responsabilidad como nazareo. No le importó que estuviera prohibido tocar algo inmundo, y no solamente entonces lo tocó, también comió de la miel. Su fuerza lo puso fuera de control, su fuerza lo dominó, su lujuria lo dominó. Todo en Sansón era fuerte, no solo su cuerpo, sino también sus pasiones. La fuerza de Sansón lo dominaba a él, no él a su fuerza. Fíjense, ¿qué diferencia hay entre tener dones y tener frutos del Espíritu? ¿Se dan cuenta cómo dice? Y el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón, es decir, es un don que el Espíritu Santo le está dando a Sansón para que acabe con los filisteos. Pero ¿se dan cuenta qué diferencia es tener dones que pueden ser dados por el Espíritu y frutos del Espíritu? ¿Qué diferencia? ¿Puedo ser un hombre con dones espirituales y sin embargo no tener frutos del Espíritu? No tener paciencia, amor, mansedumbre, dominio propio, amor, benignidad. Y puede ser que Dios me esté usando, pero no de acuerdo a su voluntad. Puede ser que Dios capacite a alguien para hacer una gran obra y sin embargo sea una persona totalmente rota. No es que haya alguien que no esté roto, pero por lo menos podemos ir en arrepentimiento y decir, Señor, gracias por usarme, pero ni siquiera me necesitas, pero puedo arrepentirme de ser esta persona que no tiene amor, que no tiene benignidad, que no tiene paciencia. Obra en mi vida. Entonces también no solamente la persona que es usada por Dios debería de ver todo lo que ha logrado para Dios, sino más bien la oportunidad de humillarse delante de Dios y buscar la salvación por medio de Jesucristo. Los filisteos entonces, en el versículo 9 del capítulo 15, subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lejí. Los hombres de Judá preguntaron, ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, le respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces 3,000 hombres de Judá descendieron. ¿Cuántos hombres para ir a llamar a Sansón? Oye, si no iban a la guerra, no iban nada más a traer a Sansón a decirle, oye, ven, ¿no? 3,000. ¿Cómo estaría el miedo? 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Tam y le dijeron a Sansón, ¿no te das cuenta que los filisteos nos gobiernan? Aquí es otra de las manifestaciones que dicen los expertos, de que los israelitas no estaban tan descontentos de que los estuvieran gobernando los filisteos. ¿Qué no ves que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Estamos bien con ellos, ¿por qué vienes a causar broncas? O sea, sí nos dominan, pero está bien. ¿Por qué vienes a causar un problema? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí. ¿Se dan cuenta cómo empieza todo esto de voy a hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros? Ellos me hicieron a mí esto, yo me voy a vengar.
Y dice en el versículo 12, ellos le dijeron, hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Y les dijo, júrenme que no me matarán ustedes mismos. De acuerdo, solo te ataremos y te vamos a entregar en sus manos. No te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas, lo sacaron de la peña y cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro. ¿Con qué? Con gritos de victoria. Estaban felices. Viene atado ya. Vienen 3,000 hombres que lo ataron. Ya está listo, vamos a matarlo en este momento. Y en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada y las ataduras de sus manos se deshicieron. Me hubiera encantado que hubiera dicho el narrador, ¿qué pasó después de que gritaron de júbilo y vieron que se desató? ¿Qué actitud pueden tener? O sea, 1,000 hombres ahí esperando a Sansón, gritando de júbilo y luego, ¡pum!, se deshicieron las cuerdas y dice, y al encontrar una quijada de burro, otra vez Sansón. O sea, no había problema si agarraba un tronco, una piedra, eso no es inmundo, pero encuentra un pedazo de un cadáver, de un burro, y con eso, que todavía estaba, ¿qué dice? Fresca. Todavía tenía a lo mejor hasta sangre, tejido ahí. Qué cosa más asquerosa. Pero se le ocurrió que eso era la mejor forma de ayudarse. Y con ella mató a 1,000 hombres. Entonces dijo Sansón, con la quijada de un asno los he amontonado. Aquí la palabra amontonar es también la palabra burro, asno. Entonces dice, con una quijada de asno los convertí en asnos, con una quijada de burro los hice burros. Es un juego, es una broma que está haciendo Sansón, o sea, es una construcción literaria que los expertos, yo no soy un experto en textos hebreos, obviamente, pero dicen, está jugando, está burlándose, los acaba de matar y dice, con una quijada de burro los convertí en un montón de burros. Con una quijada de asno he matado a 1,000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lejí. ¿Qué significa Ramat Lejí? Fíjense. ¿La colina de qué? De la quijada. ¿Quién se le podría oponer a Sansón? Estaba en la venganza personal más importante, estaba furioso, está fuera de control, no le importa si agarra algo inmundo, agarra la quijada, mata a estos hombres, está vengándose y no está vengando al pueblo, no está diciendo, tengo que cumplir con lo que Dios me mandó, tengo un destino que cumplir, no, está fuera de control en su rabia, en su furia, en que siente que no ha recibido lo que necesitaba recibir, lo que él merecía recibir y ahora está entonces utilizando cualquier cosa, hasta la quijada de un asno que no debía haber tocado para exterminar a sus enemigos porque está enojado con ellos, no está cumpliendo con el plan de Dios, no es que sabe que ese es su destino, sino está vengándose de los que le han hecho mal. Sansón, podríamos decir, es el peor de los héroes bíblicos, si quieren. Sin embargo, nosotros no somos mejores que él. También nuestras vidas han estado fuera de control. También nuestras vidas reflejan nuestro egoísmo y nuestra búsqueda incesante de bienestar y placer, como la vida de Sansón. ¿Quién de ustedes se considera hoy que está totalmente en control? ¿Quién de ustedes está totalmente en control de sus pasiones, de sus deseos? Nada más que te haga enojar a alguien ahorita saliendo del servicio. Nada más que se te meta alguien en el tráfico. Nada más que se te cierre una moto en Xola. Estaba fuera de control Sansón. Qué difícil es no estar fuera de control. Qué difícil es estar en control de nuestras pasiones y de nuestros deseos. ¿Quién puede dominar sus pasiones y sus deseos? ¿Quién puede? Y son siempre ira y son siempre lujuria. Otra vez regresando al texto de Mateo donde Jesús habla de la ira y habla de la lujuria. Y habla del pensamiento. Ni siquiera habla de cometer adulterio, habla de pensar en eso. Son los dos
aspectos de la vida humana en los que siempre estamos fuera de control: nuestra sexualidad y nuestra ira, nuestra falta de paciencia y nuestra codicia de lo que es hermoso. Son los dos aspectos que cada ser humano, con los que cada ser humano tiene que luchar, tiene que enfrentarse a eso, y son los dos aspectos de la naturaleza humana que siempre están casi dominándonos, fuera de control. ¿Sí o no? Dan Allender, en uno de sus en un podcast, cuando habla sobre la naturaleza de nuestras relaciones, de cómo nos relacionamos con otros, dice: si tú piensas que tu mamá y tu papá no tenían problemas con la lujuria y con la ira, no quieres ver la realidad de sus vidas. Porque no que se manifieste en que fueron necesariamente adúlteros los dos, pero se manifiesta en que cada ser humano tiene deseos sexuales, deseos de atracción hacia otras personas, deseos de satisfacer su necesidad sexual, de intimidad con otras personas. Hay gente que va a decir: no es cierto. Yo no. La persona más santa, más consagrada al Señor, lucha con eso en su vida, piensa, se ilusiona, se manifiesta de diferentes formas. Hay mujeres que les encanta leer novelas románticas, ver películas románticas. ¿Por qué? Porque eso las atrae, eso las satisface, eso las excita, eso es algo importante para ellas. Son dos aspectos fundamentales de la vida, y vemos en Sansón estas dos cosas fundamentales. Vemos su lujuria y su deseo desesperado por poseer a una mujer, y vemos la ira incontrolable: ahora me las van a pagar, esta vida es injusta conmigo, ¿quién va a pagar por esto? Y entonces estamos descontrolados en nuestros deseos sexuales y en nuestros deseos de que alguien pague y estamos enojados con la vida, con alguien, con nuestros padres, con una madre ausente, con un padre violento, con un hijo que no hace lo que queremos, con los vecinos, con todas las personas. ¿Necesitamos mucho para experimentar la ira, sí o no? ¿Necesitas mucho? ¿Necesitas mucho para enojarte? ¿Necesitas mucho para estar fuera de control? No. Deja de leer tu Biblia 6 meses, deja de orar a solas y con otros, deja de reunirte en la iglesia unos 6 meses y vas a ver lo que pasa en tu vida. Inténtalo. ¿Nunca han intentado alejarse de Dios? Es decir: yo ya te voy a estar leyendo la Biblia, ni voy a estar orando, ni voy a estar haciendo esto. Inténtalo. Vas a estar fuera de control. ¿Cómo debería haber estado Sansón después de ver que Dios le había dado la victoria sobre estos hombres, de que la fuerza que tenía era de Dios? ¿Qué tan agradecido deberías de estar hoy tú también con el Señor, en lugar de estar enojado o en lugar de estar teniendo fantasías de intimidad con personas con las que no deberías de fantasear, en lugar de estar descontrolado en tu sexualidad y en tu ira? Como el Evangelio, cuando venimos a Cristo y decimos: Señor, gracias porque puedes amar a una persona como yo, rota, descontrolada como Sansón. Y cómo deberíamos de experimentar el amor de Cristo de tal manera que ese amor empezara a apagar las pasiones descontroladas, el epitumía. ¿Se acuerdan de la palabra epitumía, de la que hemos hablado muchas veces aquí? Epitumía, ¿qué es? Un amor, un deseo descontrolado por algo. No por algo malo necesariamente, por algo que puede ser bueno, pero es un deseo descontrolado. ¿Qué tan agradecido estás hoy con el Señor? ¿Qué tan real es tu necesidad de Cristo y de su perdón hoy? ¿Qué tanto reconoces todo lo que Él te ha dado, lo que Dios te ha dado por causa de Cristo? ¿Realmente hoy estás agradecido por todo lo que Cristo ha hecho por ti, de tal manera que el saberte amado, perdonado, justificado, empieza a pagar tu lujuria, tu ira, tu deseo de venganza? El Evangelio está trayendo esa paz que anhela, que desea tu corazón, o todavía estás buscando algo en este mundo para encontrar
esa paz que no tuvo Sansón. A pesar de sus victorias sobre los filisteos, Sansón no es un héroe, es más bien la víctima de su pecado como nosotros. ¿Qué sería de nuestras historias si Dios no pone las circunstancias para que lo busquemos y podamos conocerle? Y Él puso las circunstancias para que Sansón, por lo menos, tuviera que dirigirse a Él. Fíjense el versículo 17 del capítulo 15. Cuando terminó de hablar Sansón, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Como tenía mucha sed, clamó al Señor y le dijo: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria, ¿acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? ¿Qué te pasa? O le dijo: Señor, ¿no me das tantita agua? Ya cumplí con lo que tú me mandaste. ¿Cómo ven a Sansón? ¿Está pidiendo, está solicitando o está declarándolo? Decláralo, Marta. Dios tiene la obligación de cumplir lo que tú... ¿no? O sea, imagínense, qué forma... o sea, no ha hablado con Dios para nada, no ha elevado una oración Sansón hasta este punto de su historia, ¿están de acuerdo? No para nada ha hablado: yo soy el elegido de Dios, Dios quiere que yo cumpla con esta misión, el Señor me trajo a la vida de mis papás, yo soy nazareo. No ha hablado de nada, no ha clamado a Dios por nada, no ha pedido la ayuda de Dios en nada. Ahorita tiene sed. Fíjate qué precioso es Dios. Esta gracia incomprensible, que es el tercer punto. Cómo Dios te tiene que llevar a un punto en donde tengas la necesidad de encontrarte con Él y de voltear a verlo a Él cuando ya no queda nada más que Dios. Y entonces, cuando Sansón terminó de burlarse de los filisteos, llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Entonces ya dijimos eso. Y entonces, por primera vez en lo que la Biblia nos dice acerca de Sansón, clama a Dios. Lo vemos que reconoce a Dios y le pide agua. Bueno, más bien le exige agua. Un hombre necio, rebelde, que no respeta su condición de nazareo, que menosprecia lo que Dios le ha dado, ahora sí busca a Dios. Podemos sentir desprecio por la persona de Sansón, pero en realidad todos somos Sansón. Todos seríamos exactamente igual que él si Dios no nos llamara a través de una necesidad. Mientras Sansón estuvo fuerte y tenía lo que necesitaba, no clamó al Señor hasta que tuvo sed. Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lehi, dice ahí, y de allí brotó agua. Y cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso al manantial que todavía hoy está en Lehi se le llamó Enacoré. Enacoré, que significa manantial de el que clama. Enacoré, manantial de el que clama. Fíjate qué precioso es Dios. Cómo Dios tiene que romper nuestras vidas. Cómo Dios tiene que evitar que tengamos lo que queremos o que hagamos lo que queremos, para que en nuestra furia, para que en nuestro descontrol, al no hallar satisfacción en algo en esta vida, entonces tengamos que buscar la satisfacción en el Señor. La sed que tenía Sansón la tenía que saciar el Señor porque no había agua ahí. Y entonces Dios tuvo que abrir ese lugar, para que esa hondonada, para que saliera agua. ¿Te das cuenta lo que Dios hace con nosotros? ¿Te das cuenta cómo es la vida cristiana? Que Dios te ha elegido para que lo conozcas, para que cumplas una misión, pero tiene que romperte, tiene que quebrarte para llevarte a una necesidad, y en esa necesidad y en esa debilidad, en esa condición miserable, venimos a Dios y entonces decimos: Señor, te necesito. No hay nada en esta vida, no he encontrado en los 53 años de mi vida lo que estoy buscando. La canción de YouTube que nos encanta, ¿verdad? But I'm still, ¿qué? But I'm still haven't found what I'm looking for. Ándale, canta la hermana. Todavía estoy buscando algo, pero fíjate, y estamos diciendo que somos cristianos y todavía estamos buscando algo, ¿sí o no? Eres cristiano, conoces a Cristo, a lo mejor creciste en un hogar cristiano y sigues buscando algo. Pero qué precioso es decir: ya sé lo que estoy buscando. No, eso no es lo que necesito. Qué precioso es ser cristiano y saber lo que realmente necesitamos, lo que realmente puede saciar nuestros corazones. Es la fuente de agua viva que está en Cristo, a donde puedo venir todas las veces, y en lugar de intentarlo otra vez, intentar saciarme con algo de este mundo, entonces voy y digo: no, olvídate de tu locura, Víctor Cruz, ve otra vez a la fuente del agua
a la única fuente que puede saciarte. No son tus hijos, no es tu esposa, no es tu ministerio, no es tu trabajo, no es tu salud, no son tus amigos. No es eso que tú quieres, no es eso que tú quieres. Es Cristo, la fuente de agua viva que puede sanarnos, que puede calmar nuestra locura. Y Sansón dice, gobernó Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos. A diferencia de Sansón, Cristo está reinando, está gobernando sobre nosotros, haciéndonos bien, pero por la eternidad. Que podamos conocer esa maravillosa gracia incomprensible del Evangelio que nos vence y que nos salva. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, gracias porque el Evangelio, las buenas noticias de que somos miserables y necesitamos un Salvador. Señor, esas noticias nos vencen, nos derrotan y nos dan vida nueva. Nos salvan y nos hacen pedazos, nos hacen trizas. Señor, qué precioso es entender que tenemos un destino que cumplir. Y en esta mañana, como hijos tuyos, como cristianos, habiendo nacido de nuevo por causa del Espíritu, no de voluntad de hombre, sino de tu voluntad, Señor, entendemos que podemos cumplir este destino, nuestra misión, en obediencia, en amor, humillados delante de ti, o también en desobediencia y en rebelión y en necedad en contra tuya. Padre, no queremos cumplirla de esa manera, no queremos vivir en contra de ti, Señor. Más bien queremos humillarnos ante ti, que nos hagas hijos obedientes, que nos hagas hijos que te amemos, hijos agradecidos de ver todo lo bueno que ha sido hecho a nuestro favor. Y Padre, y que lo que no nos has concedido en esta vida, en lugar de llevarnos a la desesperación y a la amargura, nos lleven a encontrarnos contigo, a refugiarnos en ti, a encontrar la razón de nuestras vidas en ti. Gracias, Padre, por llamarnos, por querer que nos acerquemos a ti, por querer utilizar nuestras vidas para tu servicio. Padre, somos inmerecedores de esa gracia incomprensible, maravillosa que hallamos en Jesús. En ese nombre precioso oramos. Amén.